Eh, ya después de haber visto los dos temas de arrepentimiento y perdón, ahora sí empezamos a ver los cambios de una nueva vida, y por eso vamos a recordar qué es lo que significa esto y en qué parte de la Biblia se menciona. Así que empecemos por un versículo, un pasaje bastante conocido. Está en Juan 3:9. Así lo leen, por favor. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Es una pregunta interesante, Nicodemo, que mucha gente se hace, y me imagino que o más bien doy gracias que no estaba la mamá de Nicodemo ahí, porque imagínate, no se podía imaginar, o moría de susto pensar que otra vez la tuviera que poner dentro del vientre de ella. Y es una pregunta, como decía Jesús, ¿cómo es posible que tú, siendo un fariseo reconocido, conocedor de la ley, no entiendas esto? Y eso quiere precisamente mostrar la figura de que es un nacimiento espiritual, que hay cosas del espíritu que es no fácil entender, así como dice, todos sentimos el viento, sabemos qué es el viento que está ahí, pero no sabemos ni de dónde llega ni a dónde va, y es algo muy real. Sin embargo, a veces no es fácilmente comprensible para mucha gente ver, sino solamente por los cambios que eso produce o los efectos que eso produce. Y esa sí es la vida nueva de Jesucristo. Dice que de un momento a otro vamos a nacer de nuevo espiritualmente, y somos una persona. Definitivamente tiene que haber cambios, transformaciones que sean evidentes a los ojos y a los oídos de las demás personas. Si no, pues definitivamente no se ha hecho absolutamente nada. Si no entra el espíritu nuestro y transforma, no vamos a ver ningún cambio, y si no hay cambios, no hemos nacido de nuevo. Así que es importante este pasaje, donde precisamente Dios lo explica en forma muy clara de que definitivamente somos una nueva persona en Él y nacemos de nuevo. Juan 1:12 es el versículo clave casi de este curso, y es tan corto, pero que mucha gente desconoce esto definitivamente. A veces no entiende qué hay que hacer para nacer de nuevo. El versículo dice así: mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y esto es fundamental, este pasaje, porque es lo que nos ha cambiado nuestras vidas, es lo que nos ha hecho nuevas criaturas. Así que vamos a tratar de verlo en profundidad, qué significa eso. Hay dos datos fundamentales aquí que resaltan en este versículo: es recibir y creer. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, que cree que de pronto un Mesías que llegó, que nació como hombre. Pueden creer de pronto eso, pero mientras no se reciba dentro de nuestra vida, no pasa absolutamente nada. Queda en un mero conocimiento, en algo completamente intelectual, pero el asunto es recibir para poder ser hijos de Dios. Eso es una decisión voluntaria, y ahí es donde el Señor nos permite nuestro libre albedrío de aceptarlo o no aceptarlo, para recibirlo como Señor y Salvador. Cuando uno dice lo recibo como Señor, precisamente es darle la posibilidad, la facultad de que gobierne nuestra vida, y que no solamente nos salve y nos dé una vida eterna, sino que debemos aceptarlo también como Señor, como que tenga dominio sobre todo nuestro ser.
Y eso es fundamental, estas dos cosas. Es un acto de rendición, básicamente, no solamente de fe, sino de rendición a Él para que Él gobierne nuestra vida y pueda dirigirnos y guiarnos en todas las decisiones. Entonces, es fundamental este versículo porque eso es lo necesario para poder ser convertidos en un nuevo ser, que es ser hijo de Dios. Entonces, como digo, hay mucha gente que cree, hay mucha gente que dice conocer al Señor, pero definitivamente tiene que darse ese recibir al Señor. 2 Corintios 5:17 nos dice, sí, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado de nuevo. Y aquí nos muestra el pasaje que hay un corte definitivamente en la vida de las personas. Como le decía, uno no puede seguir siendo el mismo por muy joven, de pronto que lo haya aceptado. En el momento que se reciba al Señor, hay cambios fundamentales. En muchos casos el temor desaparece, o el temperamento empieza a cambiar, los hábitos cambian, la forma de pensar, la forma de sentir, todo absolutamente tiene que empezar a haber cambios. No necesariamente se transforma todo, pero sí empieza un proceso diferente. Así como cuando nace un bebé, uno no espera que de la noche a la mañana empiece a caminar o a saltar, empieza a fortalecer sus músculos, empieza a gatear, después a caminar, después a correr, después a saltar. Es un proceso que empieza, pero definitivamente desde ahí se tiene que marcar. Uno no puede decir, no, es que yo recibí al Señor y como que no pasó nada y seguí siendo el mismo. Algo tiene que haber ahí que no ha permitido recibir al Espíritu Santo y que se dé ese cambio en la persona. El Espíritu Santo definitivamente es un poder que va cambiando, va transformando, y como decía el mismo Jesús, es como el viento te llega en todo nuestro ser cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar nuestra vida. Si hay alguna pregunta o alguna observación o algún aporte en los versículos, tienen toda la libertad de interrumpir y levantar la mano y hacer cualquier comentario o alguna pregunta. Efesios 5:8. Es otro versículo que nos habla de un cambio que nos maneja dos tiempos precisamente. Ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Todo el mundo sabemos lo que es estar en medio de una oscuridad, y creo que eso nos muestra primero la inseguridad, que es lo que uno ve en muchas personas cuando no sabe, no tiene claro ni quién es ni para dónde va. Es muy difícil andar en la oscuridad, le toca andar uno muy despacio, le toca andar con temor, con inseguridad, andar tocando para no estrellarse o no caerse. Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, una de las cosas claves que se produce en nuestra vida, ese cambio de ver la vida, de saber que tenemos una esperanza, que somos importantes, que le pertenecemos al Señor, que somos sus hijos, y eso empieza a dar un sentido de pertenencia, un sentido de seguridad, y empezamos a andar tranquilos, gozosos, por donde quiera que vayamos, porque sabemos que estamos en medio del propósito del Señor y estamos trabajando para su obra. Empezamos a andar de acuerdo a lo que Él espera de nosotros para hacer las buenas obras, como dice que de antemano estaban hechas. Entonces, esta parte de que somos luz es un dato bien importante. Ese es, a partir de momentos, un permanente presente, como ven ahí, donde hay que vivir como hijos de Dios. Y como les decía, parte de eso es lo que hemos hablado estos días, vivimos confiados, vivimos tranquilos, vivimos en las manos del Señor, sabemos a quién le pertenecemos y que Él vela por nosotros. Y esto es fundamental en cualquier persona que reciba el Señor. Estas son las transformaciones claves. Yo les siempre he contado parte de mi testimonio. Cuando llegué al Señor fue por un motivo de temor o de terror casi, y el cambio fue inmediato, fue fundamental. Yo sentí esa tranquilidad, esa paz en el Señor que, como digo, sobrepasa todo entendimiento, y desde ahí, como digo, fue sacando el temor de mi vida de forma casi que súbita, y de ahí para adelante nunca
me ha dejado que el temor vuelva a mi vida, y es lo que uno percibe precisamente, que el Espíritu Santo ya empieza a gobernar nuestros sentimientos y nuestras emociones también. Así que este pasaje es fundamental en la vida del nuevo creyente. Juan 3:1-5, voy a pedirle si alguien lo... Del 1 al 5. Sí, había entre los fariseos. Sí. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Pues aquí volvemos a recordar este pasaje. Como les decía, Nicodemo era un conocedor del Señor, era un conocedor de la ley, era de los dirigentes fariseos, era gente que sabía la palabra al derecho y al revés, se puede decir de memoria, y uno, pues como le decía, la sorpresa era el mismo Jesús que no pudiera entender eso. No es posible que después de tantos años no tenga claro que hay un nuevo nacimiento y que hay que hacer en agua en el Espíritu. Cuando habla de agua tiene que ver con la parte del bautismo, que incluye los dos componentes fundamentales. Vamos después a hablar más profundamente sobre el bautismo en una lección completa para esto. Pero si ustedes recuerdan el momento que Jesús va a bautizarse y va a empezar su ministerio, no era porque tuviera que lavarse de los pecados, ni mucho menos. Y como queda claro que el bautismo no es para lavarse de los pecados, el perdón de los pecados se da por la sangre de Cristo, pero es una figura pública, es una figura que Dios utiliza para que se hiciera públicamente, y significa básicamente, o simboliza básicamente, el enterrar una vida antigua y empezar saliendo del agua como una persona nueva, donde el agua precisamente se impregna y nos rodea todo nuestro ser, de pies a cabeza. Por eso el bautismo cristiano es de inmersión, no es de aspersión, no es que le queden unas goticas o agua encima de la cabeza y de pronto no alcanza a llegar hasta los pies, sino que aquí representa eso, esa muerte de esa vida anterior, donde se mete todo el ser dentro del agua, el agua nos rodea completamente, y saliendo del agua llegaba el Espíritu Santo en forma de paloma. Y así pasa en nuestra vida, debe haber un reconocimiento no solamente en privado ante Dios, sino públicamente, de que hemos aceptado y recibido al Señor. Por eso es importante el bautismo, no es que sea indispensable para la salvación, pero sí es un acto que el Señor pide de nosotros que declaremos eso públicamente, nuestro creer, nuestro recibir, para empezar de ahí en adelante una forma nueva ante los ojos de todas las personas. Y el Espíritu Santo desde el momento que ingresa a nosotros y empieza a obrar en nuestra vida. Y es importante estos dos pasos, como decía, el día que estuvimos el bautismo vamos a profundizar más sobre este tema. Efesios 2, del 4 al 10. Vamos a leer este pasaje, lo leímos también hace la semana pasada. Es importante que recordemos y repasemos este punto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo, Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí el Señor nos habla de que
en cierta manera de que somos una nueva creación y por eso hablamos de regeneración. Vamos a tener un nuevo génesis, vamos a ser unas nuevas criaturas, pero esto se basa solamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Él, y aquí hay un cambio también importante que debemos notar. Espiritualmente estábamos muertos, el cuerpo sin espíritu definitivamente no es absolutamente nada. Necesitamos que ese espíritu entre nosotros para que empecemos a ser vivos ante los ojos de Dios. Y esto es fundamental. Todas las personas son creación de Dios, son criaturas hechas de Dios con un cuerpo, con un alma que representa las emociones, los pensamientos. Pero si no tiene ese espíritu que el Señor pregna nuestro ser, que entra a ocupar el lugar que siempre debió haber ocupado, pero por el pecado con el que nacemos precisamente no puede habitar. Entonces aquí nos da una nueva génesis, nos da una nueva creación cuando el Espíritu Santo empieza a vivir entre nosotros. Y esto es fundamental porque en ese momento ya participamos de su gracia, estamos ya, como digo, en un lugar en las regiones celestiales, y eso es una garantía que el Señor nos da. Y esto no lo ganamos por méritos propios, esto no es porque somos buenas personas, porque hicimos buenas cosas. Hay mucha gente buena en el mundo que trata de ser bondadosa, que es honrada, que trata de servirle a la humanidad, pero nada de esto es suficiente para poder tener la vida eterna y tener lugar, como dice el Señor, en las regiones celestiales. Solamente se da por gracia, es un regalo de Dios a quien Él cree y quien lo quiere recibir. El resto no obliga a nadie, y mientras tanto esas personas siguen muertas ante los ojos de Él. Entonces es importante que tengamos muy claro este pasaje, para que sepamos que no es por méritos propios, sino que es un regalo de Dios, solamente por la gracia y la misericordia de Él. Primera de Pedro 1:3 nos habla de esa misericordia precisamente. Era importante pagar un precio, y eso es lo que nosotros debemos creer. Dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva. Entonces fíjense que es importante que Jesucristo resucitara primero, para que nosotros también fuéramos resucitados con Él. No podemos a través de esa misericordia también esa resurrección de la muerte espiritual hay a la vida. para que te diga, hey, llévate de la cama que ahora. Claro en esto, y así podemos tener la esperanza completamente viva todo el tiempo, porque ya venció la muerte y después empezó a vencer la muerte de nuestra muerte espiritual. Así que el Señor es muy claro que ese fue el pago que tenía que quedarse, la muerte de Él. Si Él no hubiera muerto, pues no hubiera podido haber resurrección. Y si no hubiera resucitado, pues nosotros tampoco hubiéramos tenido esa resurrección. Esto no hay nadie más que lo haya hecho, y fue un acto de la misericordia del Señor de entregar a su Hijo para que fuera el primero de esta resurrección y después otorgarnos la nosotros. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, o vamos a los privilegios ya de ser hijos de Dios. Sí, yo tengo una pregunta. Por lo menos en Juan 1, donde dice recibir, creer, ¿verdad? Todos somos salvos por la gracia de Dios, todos los que creemos. Pero en estos días me hicieron una pregunta en las oraciones que estamos haciendo aquí en casa, y se me dificultó responder porque, bueno, no la sabía. ¿Qué pasa con todas estas personas? Bueno, me la preguntaba mi mamá. Mi abuela es súper católica, obviamente ella heredó su religión católica de su mamá. Y ella dice, por lo menos mi mamá se salvó, ya creía en Dios, era buena, pues, o sea, las mamás de antes normalmente, casi que unas santas. Pero entonces ella muere, y por ende todas las personas que han creído o que no se han bautizado con este tipo de bautizo, sino con el bautizo católico, por lo tanto, esas personas que de verdad sí, ¿cómo se salvan, no se salvan? Porque creían, ¿pero qué? Mira, aclaremos dos cositas ahí fundamentales. El versículo, como dice, hay que creer y recibir, ¿sí? No dice bautizar. Me explico.
no es necesario el bautismo para ser salvo, eso lo tenemos que tener punto claro. ¿Me explico? No es porque ha bautizado de una manera u otra manera. Lo que se refiere, bueno, tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, que no, es diferente al agua como tal, pero lo fundamental es creer y recibir. Como le decía, hay mucha gente que cree en el Señor Jesucristo, puede tener conocimiento de que estuvo aquí en la tierra, que era el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que de pronto puede conocer que resucitó, y se queda en solamente conocimiento, pero nunca lo decide recibir en su vida como algo fundamental para poder seguir viviendo. ¿Me explico? Y no solamente recibirlo, y como le decía, aparte de fe, tengo que tener muy claro que no solamente es creer, sino que incluye también obediencia. Es una palabra que en español solamente está traducida como creer. En el hebreo es una palabra que incluye obediencia, y eso es fundamental que lo tengamos claro. Entonces es precisamente que ese espíritu gobierne nuestras vidas. No importa si se ha sometido a un baño de aspersión o en una piscina, eso no es lo que salva a la persona, ¿sí? Precisamente uno ve que las personas, esto no las transformó, no cambió su vida, simplemente lo hicieron como algo religioso, no importa de qué religión sea. No quiere decir porque todo el mundo se haya metido a una piscina o al mar y lo hayan puesto las manos sobre ellos y ya con eso salva. Es un convencimiento precisamente de aceptar que el Señor gobierna nuestra vida, y como digo, que sea una nueva creación. Mientras no sea esta nueva creación en la vida, porque el Espíritu Santo no está en esa persona, ¿sí? Entonces simplemente la gente lo hizo como algo religioso, y eso no va para salvación, porque precisamente no es por obras, no es porque la persona sea buena persona que la va a salvar. La Biblia es clara en eso, sino de nada hubiera valido la muerte del Señor Jesucristo. ¿Para qué hubiera venido si nosotros nos podíamos salvar por sí solos? Entonces es fundamental que la gente conozca estas verdades, porque la gente quiere de pronto, como les decía, siempre agradar a Dios, buscar la forma de quedar bien con Dios, de actuar de la mejor manera, pero mientras no tenga el Espíritu Santo, de nada sirve. Y es un concepto que la gente ni siquiera a veces conoce, que es el Espíritu Santo, ni ha oído de él muchas veces. Entonces, pues lo hacen en sus fuerzas, en sus cosas, pero esto no es suficiente para el Señor, porque así lo ha establecido, solamente por la misericordia de Él, por amor a nosotros. Es una pregunta a veces difícil de contestar a los familiares. Uno no sabe si en el momento de la muerte pudo entender y que yo le haya abierto el conocimiento y esa voluntad de recibirlo, de pronto en el mismo temor de último momento morirse, la gente lo puede recibir y creer en él, y se puede salvar. Entonces uno puede decir que se haya condenado o que en qué lugar está en ese momento. Me pasó como el ejemplo más claro es las dos personas que están en la cruz al lado de Jesús en el momento de la crucifixión. Una se puso a pedir milagros y que le diera pruebas de que él era el Hijo de Dios, y el otro simplemente le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso era darle a entender que él creía que él era el Hijo de Dios, a pesar de que lo veía igual de fregado a él, igual de colgado a él, y creyó en ese momento. Dios dijo: no es suficiente, no le dijo: bájate, haz buenas obras, bautízate y así vas a ser salvo. Simplemente le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y es el ejemplo más claro de que hay muchas personas que en la agonía, en el momento se les abre el entendimiento. Dios, por su misericordia, también les puede permitir que ese temor los lleve a creer en Él y a confiar en Él, y se entregan a Él en ese momento y son salvos, ¿sí? Entonces, solamente el deseo es que se salven, y es importante que la gente tenga claro eso, porque yo siempre, hasta el último segundo de vida, y es importante que también tengamos claro esto, es en vida que se logra la salvación. Porque después le dicen: no, es que si los familiares rezan, si los familiares hacen buenas obras, y no sé qué, pueden hacer que además no solamente le salven ellos, sino que salven a la familia que ya se murió. Y ahí salió la parte de la doctrina de las indulgencias, y que la gente pagara y que la gente hiciera misas, y así podían salvar a los que
de pronto no estaban seguros de si se habían salvado. Eso no es bíblico, no es de ninguna parte de doctrina sana, así que ya una forma de salvarse es en vida, no hay forma de salvarse después de muerto. Otra pregunta que me hacían ellos, pues porque yo no le respondí eso exactamente, pero pues digamos que con base en lo que yo conocía es que si en el último minuto aceptaban a Dios, lo reconocían, le pedían perdón, pues que muy probablemente Dios haya tenido misericordia de ellos por ser sus criaturas y estar pendiente. Otra pregunta que me hacían, que me salta ahorita la duda, es que si eso no fuese así, entonces por lo menos ahora es que nosotros podemos ver la Biblia, y hace muy poco tiempo, según lo que me cuenta, bueno, mi mamá tiene bastantes años, entonces dice ella que antes no podían leer la Biblia, porque el que leyera la Biblia se enloquecía, entonces les tenían totalmente prohibido leer la Biblia. Entonces, en ese entonces, ella por lo menos me decía, bueno, si eso antes no se podía hacer, de leer la Biblia, entonces la gente de 1500 años para atrás, pues toda eso se perdió, porque tenía un montón de creencias, y los que creían en Dios, pues lo creían era con la iglesia que estaba implantada en ese momento, porque no había la libertad de culto que tenemos ahora, o la amplitud de poder estudiar la palabra como lo estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Es posible que toda esa gente de verdad se haya perdido? Definitivamente sí. O sea, que no hay otra forma de la salvación sino por medio de Jesucristo. Eso, la Biblia habla también precisamente de que toda la naturaleza, todo nos lleva a conocer del Señor. Lógicamente, cuando uno tiene la palabra del Señor, pues lo lleva a conocer mucho más profunda. Y algo tenemos que agradecer, y siempre lo hago, de que esta parte del mundo fuera colonizado o conquistado por parte de la Iglesia Católica a través de España. De alguna u otra manera pudimos conocer a través de ellos lo que era el cristianismo, así fuera tergiversado. Pero la palabra llegó con ellos, y es una de las cosas que ellos tendrán que dar cuentas por eso, de cómo malinterpretaron y malutilizaron la palabra del Señor y la ocultaron, desafortunadamente, a través de muchos siglos, para que la gente no conociera las verdades. Y ellos tendrán que dar cuenta, por eso los que han tomado esa decisión. Sin embargo, fue también la forma para que muchos conocieran algo del Señor y tuvieran bases para que otras personas trajeran la verdad y leyeran la palabra y pudiéramos conocer hasta el día de hoy. Lo que tú dices es cierto, ellos prohibieron por mucho tiempo, y hasta hace poco relativamente se leía en latín para que la gente no comprendiera, y si no, como decía, se volvían locos o podían utilizarlo como un arma para ellos mismos, porque iban a conocer las verdades. Pero imagínate los que viven en otros continentes, que llegaron hace muchísimos siglos otro tipo de doctrinas tergiversadas, y para ellos su verdad, pero no conocen a Jesucristo, ni siquiera habían escuchado a ellos. Así que todos los que hayan llevado esas falsas doctrinas, esas falsas creencias, pues tendrán también su condenación y tendrán que rendir cuenta al Señor por qué hicieron desviar a tantas personas. Definitivamente, como dice la palabra, eso es está en la soberanía de Dios, y Él decide precisamente, nos ha escogido algunos en el mundo para que podamos conocer esto. Lo dice así su palabra, es una cosa soberana de Él, pero también, lógicamente, siempre ha dado la libertad al ser humano para escoger. Desde la antigüedad, pues se fueron formando los diferentes continentes, las diferentes poblaciones, y alguien al principio tenía que haber tomado esa decisión de creer y obedecer, porque al final la raíz es la misma, y siempre daban la misma oportunidad para unos a otros de creer y no. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque lo que uno crea, lógicamente se lo infunde a los hijos y ahí las generaciones venideras. Si uno no cree, pues desvía a toda una generación que venga de hacia adelante, y las maldiciones llegarán hacia ellos, así como las bendiciones han llegado también, nos han llegado a nosotros como hijos que hemos nacido en un hogar cristiano, le llegarán a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Pero si alguien en esa cadena decide no creer y no recibirlo, pues esas ramas se pierden, y van a
van al fuego eterno, la rama que no dé fruto, que es el fruto que espera el Señor, pues sencillamente va a terminar en el fuego. Entonces, más aún tenemos que dar gracias a Dios y más aún tenemos que compartir la verdad para que más ramas se salven y den fruto adecuado. Esa era la responsabilidad que todos tenemos. Porque si no, uno sabe esas ramas más distales en que van a terminar si uno desvía o no les comparte la verdad. Entonces es una responsabilidad muy grande que cada uno tenemos y un agradecimiento muy grande también a nuestros antepasados que nos permitieron conocer la verdad. Eso es fundamental, en eso hay que darle muchas gracias por lo menos en este continente a Estados Unidos, que mandó muchos misioneros que fueron fieles por muchos años a la verdad y para que esa verdad se conociera en gran parte del continente. Entonces los primeros misioneros llegaron de Estados Unidos, algunos de Australia, otros de Canadá, pero fue por medio de ellos que se atrevieron en momentos muy difíciles de mucha persecución llegar a países como Colombia trayendo la verdad a pesar de las amenazas, a pesar de los riesgos que corrían. Gracias a ellos sembraron la semilla en este país y eso es de darle gracias a ellos. Y hoy gracias a esto, hoy muchos millones de personas ya conocen la verdad. Sin embargo, las raíces religiosas que tenemos son muy grandes. Hay regiones del país donde son muy arraigadas esas tradiciones y se enceguecen y se tapan los oídos para no escuchar nada diferente a la religiosidad católica, que desafortunadamente trae muchas equivocaciones, ha tapado muchas verdades a su gente. Y a pesar de que uno muchas veces les comparte, pueden creer, pero simplemente por temor a dejar la religiosidad, pues se quedan adorando a otros dioses y no lo reciben. Entonces hay mucha gente que conoce dentro de la Iglesia Católica, como dicen, pueden conocer al Señor, pueden conocer sus verdades, pueden conocer su palabra, pero no lo reciben. Y si no lo reciben, de nada sirve. Entonces prefieren seguir adorando otras cosas y obedeciendo lo que a ellos les parece bien y no lo que la palabra dice. Entonces uno los ve en misa, quieren buscar al Señor, pagan las misas, buscan conocer, pero si no lo reciben, de nada, absolutamente nada sirve. Entonces es un trabajo que cada quien tiene que hacer para que ellos conozcan esas verdades y nazcan de nuevo, porque ellos cada día pues tratamos de hacerlo mejor, pero nunca ven esa transformación porque sin el Espíritu Santo es imposible. Y hoy vemos esa gente muerta de susto, temerosa, a pesar de ser muy religiosos y muy creyentes según ellos. Pero pueden creer a su manera, pero no lo reciben al Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí queda claro. ¿Santiago quiere hablar? Adelante. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, pues teniendo en cuenta eso que tú dices, yo quería recalcar que por eso es tan importante nuestra labor de llevar el mensaje a otras personas. Nosotros no sabemos si en la cadena familiar alguien dejó de creer y de pronto esa persona no ha tenido la oportunidad de escuchar ese mensaje que debe escuchar. Y también, pues en mi caso, que pues, si Dios me lo permite, seré cabeza de hogar, cabeza de familia. Entonces también es una responsabilidad que tengo yo de transmitirle a mis hijos para que ellos también puedan seguir haciendo eso, porque pues yo hoy tengo la posibilidad de conocer del mensaje de Dios, pero también es una responsabilidad para los que vienen al futuro. Pues quería decir eso. Es una gran responsabilidad y como digo, uno no puede cansarse de dar gracias al Señor, porque igual es el que nos, si uno, ahorita cuando llamamos al Espíritu Santo, cuando estudiamos al Espíritu Santo vamos a entender un poco de eso. La fe viene por Él, el Espíritu Santo es el que nos da la fe para creer. Entonces cuando uno entiende eso, entiende un poco la soberanía y lo que llama un poco la predestinación, que es un tema bastante complejo, pero entendemos que Dios es el que nos escoge para que podamos creer, pero siempre tenemos la libertad de rechazarlo o no rechazarlo. Eso es algo que siempre Él nos da esa libertad para aceptarlo. Yo siempre he dicho que el amor no se puede hacer
puede amar a alguien a la fuerza, ni lo pueden obligar a amar. Uno muestra su amor y lo va a mostrar a toda la humanidad de diferentes formas, y uno acepta ese amor, no lo acepta, y él espera que lo hagamos de forma voluntaria, también respondamos a ese amor. Entonces, uno siempre tiene la última palabra de decir, yo acepto ese amor, yo creo en ese amor, todo lo que hiciste por mí, y darme la privilegio de conocer, pero uno tiene la libertad siempre de amarlo o no amarlo. Eso es un tema siempre de amor. Entonces, a nadie pueden obligar, Dios no quiere ni obligar a nadie que lo ame. Y la decisión es nuestra de aceptar ese amor y amarlo también. Entonces, es un privilegio, muy una gran responsabilidad. Y parte de lo mismo, uno puede amar a los hijos y todo, y ellos siempre van a tener la opción de amarlo a uno o no amarlo. Así han recibido todos de la misma manera el amor. Y uno ve en muchos lugares y uno dice, pero pues, ¿por qué de pronto no me ama de la misma manera? ¿O por qué se va de la cara? Cada quien es libre de eso, a pesar de recibir las mismas cosas. Hay un micrófono abierto. A ver, se le está cayendo algo. Un artículo que ella quiere compartir. Definitivamente es un tema controversial lo que Lorena preguntaba, ¿no? Porque para nosotros humanos no estoy hablando muchas veces decimos, pero es injusto. O sea, si no conocieron, y esto es lo que nosotros creemos, no conocieron, pero en Romanos 1, en el número 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Creo que la palabra es clara, dice, nadie tiene excusa. Y por más duro que nos suene, es una realidad y está escrito también en la Biblia. Lo que también tenemos claro es que Dios es bueno y siempre nos ha dado a todos la oportunidad de escoger entre Él o no. ¿Sí? Así sea los últimos momentos de vida de todos nuestros, de todos los que se mueran, no los conocemos ni los conoceremos nosotros nunca. Dios sí. ¿Romanos qué, Miki? Romanos 1, del 18 en adelante. Ok, gracias. Una de las señales al final de los tiempos precisamente es que la palabra del Señor va a llegar a todos los rincones del mundo. Hoy es un momento en la historia de la humanidad donde haya internet pueden tener la palabra casi en su idioma. Creo que ya está casi traducida en todos los dialectos. Creo que en muy pocas regiones del mundo todavía no hay tengan lenguas que no sea podido entender o traducir la palabra del Señor. Ya está, yo creo que en el 90 y tantos % por lo menos de los lenguajes y los dialectos en el mundo. Hay gente que se dedica a trabajar en eso y Dios los ha puesto eso para que la palabra se cumpla y llegue a todos los rincones del mundo en su idioma natal. Y como decía, a través del internet se puede llegar a muchas de estas versiones y no hay una excusa para que la gente diga que no tiene forma de tener la palabra de Dios. De hecho, el libro más económico, se puede decir, comparado con cualquier otro tipo de literatura, el número de páginas se hace casi que se puede conseguir gratis, y así que no hay excusa para no conocer la palabra de Dios. Por más que uno a veces la regala, la gente no lo quiere leer, y bueno, cada quien es responsable de eso, pero uno debería regalar Biblia para que la gente conociera que la sola palabra transforma a las personas a medida que la van leyendo. Pero es un gran privilegio, como digo, ser hijo de Dios, y es solamente por la gracia de Él, por la misericordia que ha tenido
humanidad. Ha tenido mucha paciencia con este mundo, y cada día que tenemos, deberíamos cada día sumar más y más personas. La misma palabra dice que al final los tiempos serán cortados porque si no, más gente se perdería. Entonces, desafortunadamente vamos en sentido inverso. Entre más días, más gente se pierde, en vez de más gente se salva. Entonces vamos ya, se puede decir, en descenso de la curva, comparándolo con el virus, pero ese descenso de la curva sí es más peligroso, porque eso es para la muerte eterna. Así que el Señor dice que al final los tiempos serán recortados porque si no, más gente se perdería. Y como les decía, muchos que han creído prefieren abandonar al Señor y acogerse al mundo. Y eso cuando le dice la palabra, eso es muy triste. Entonces, es una labor fuerte que hay que hacer, de compartir la palabra para que muchos crean y lo reciban. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Está claro? ¿Vamos a continuar? Vamos a ver rápidamente unos privilegios claros de ser hijos de Dios y pertenecer a la familia de Dios. Así alcanzamos a repasar algunos de ellos. Gálatas 4:7 nos dice en forma clara y concisa: así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces, fíjense la condición que cambiamos de la noche a la mañana, de ser esclavo del pecado a depender de vicios, de temores, de muchas cosas que es la vida del esclavo, a ser hijo de Dios. Entonces todos en el momento tenemos el nuevo título, que es ser hijo de Dios, y por lo tanto heredero del Señor. Si cada quien se puede imaginar las riquezas del Señor y el poder de Dios, pues nosotros somos herederos directos de todo lo que el Señor es y de todo lo que el Señor tiene. Y ahí creo que es una de las cosas que rápidamente se nos olvida, y a veces nos quedamos muy limitados para ser hijos de Dios. Y creo que es un pasaje que hay que reflexionar bastante para que actuar con las funciones de ser como herederos de Dios, y vivir ya no en pobreza sino en riqueza espiritual en todos los sentidos. También autoridad, esa herencia también nos da la autoridad que está dicha en Lucas 10:20. Nos dice: si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Y ese pasaje es impactante, impresionante recordarlo, porque, entonces, ¿por qué el temor? Si sabemos que nada nos podrá hacer daño. ¿Y dónde está nuestra autoridad frente a las cosas espirituales del enemigo? Cuando la gente habla estamos hablando de un tema de demonios, de posesiones, hasta huyen y salen corriendo y evitan tipo de conversaciones de estas. Y es cuando uno dice: entonces ¿dónde está el Espíritu Santo y dónde está el poder del Espíritu Santo? Y nosotros nos ha dado la autoridad como hijos de Dios para que no le tengamos temor a nada, absolutamente nada, y mucho menos al enemigo. Ellos son los que tiemblan cuando ven a un hijo de Dios, o si no lo sabían. Tienen que temblar, porque así pasaba con Jesucristo. Cuando lo veían, le pedían permiso para meterse dentro de un animal, para que los dejara huir. O sea, ellos le pedían permiso a Dios. Y nosotros somos iguales a Jesús, somos hijos también de Dios, y él simplemente vino como ejemplo para saber qué autoridad podemos tener. Y él insistía mucho a los discípulos, y hoy nos insiste mucho a nosotros que hagamos uso de esa autoridad, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Yo siempre les he dicho a mis hijos: no tienen que pedirme permiso, no tienen que pedir permiso para entrar a mi oficina, no tienen que pedir permiso para entrar acá a la casa. Están en su casa, son libres de entrar a la hora que quieran, como quieran, porque son mis hijos. Y esa es la autoridad que le da uno a todos los hijos. Así que somos hijos de Dios, tenemos la autoridad y tenemos que ejercerla también como hijos de Dios. Somos embajadores, es un título que nos da el Señor. Está en 2 Corintios 5, 17 al 20. Dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo.
Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros del mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Y todos conocemos la función de un embajador, que tiene representación de un país, y donde él está es parte de ese país, no importa en qué lugar del mundo se encuentra. Donde él viva es una parte de ese país, y ningún ejército ni nadie puede entrar, porque es como si estuviera entrando a nuestro país. Esa es la función del embajador, representar a quien le dio la autoridad y representarlo de la mejor manera, pero también, como digo, tiene la autoridad sobre el sitio donde pise, donde se mueva. Y esa es la función nuestra como embajadores de Cristo. Esa es la figura que el Señor utiliza para que entendamos cómo debemos ejercer esa autoridad, que donde nosotros pisemos está el reino celestial ahí en ese lugar. Así que es importante que tengamos eso también muy claro como privilegio de ser hijos de Dios. Otro punto importante está en Juan 10, 27 al 29, que somos conocidos por Él y somos protegidos por Él. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y les doy vida eterna y nunca perecerán, y nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Es un pasaje bastante discutido, pero primero tenemos que tener claro lo que es el privilegio de que nosotros oímos la voz de Dios en el momento que somos sus hijos. Un bebé de que empieza los primeros casi que semanas de vida, empieza a reconocer el latido de su mamá, el olor de su mamá, la voz de su mamá lo va desarrollando más a medida que pasan las semanas y los meses, y así es en la vida espiritual exactamente igual. Nosotros vamos a conocer cuando el Señor nos habla, no solamente a través de la Biblia, sino a través de las emociones, y todo uno puede percibir cuando el Señor está llevándonos a un lugar, nos está llevando a una decisión. A medida que hay una relación cercana a Él, podemos conocer su voz, y además Él nos oye a nosotros también. Hay una relación de doble vía, donde por esa relación Él nos escucha, nos reconoce la voz como hijos, y Él también nos escucha, así que eso nos da una protección especial de parte de Él. Cuando oramos y todo, pues estamos en vía directa con nuestro Padre Celestial. Por eso hay que orar, es al Padre, así como enseña el Señor Jesucristo, tenemos vía directa con Él, y eso es un privilegio, solamente se lo da a sus hijos. Y aquí es interesante la parte de arrebatamiento, como dice aquí, de que por eso mucha gente que se agarra a este pasaje para decir que nadie nos puede quitar de la mano del Señor y que por eso no perdemos la salvación. Lo que aquí no dice es que nosotros tenemos la facultad también de abandonar al Padre, y así es lo que dice, es por voluntad propia que nos alejamos de Él, no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie, porque mucha gente dice: no, es que cayó en pecado porque el diablo tomó posesión de él. No, eso no es verdad. Uno es el que decide alejarse del Padre. Cuando se aleja de Él y deja uno el título a un lado, como le pasa al hijo pródigo, el hijo pródigo lo que hizo fue, quiere decir, se gastó la herencia y decidió alejarse de las bendiciones del Padre y la protección del Padre, y se va a que el mundo, a hacer lo que el mundo dice, y por eso es que ahí sí el enemigo puede actuar en el territorio de Él. Pero mientras tanto, mientras uno no lo acepte, no permita eso, pues nadie lo va a arrebatar a uno, y es una promesa del Señor que debemos tener también muy clara, y no echarle la culpa a los demás. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Para darle ya un poco de fin a esto, que recordar hasta aquí, no sé si alguien hasta aquí. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen y lo reciben. Los que lo reciben y creen. Lo reciben, que lo creen y lo reciben. Hay primero que creer y después recibir. Claro. Eso es fundamental, y mientras no suceda eso, pues no somos hijos de Dios. Seguimos siendo criaturas, somos diferentes de criatura de Dios, o creación de Dios, a
Evangelio de Dios hay que creer y recibirlo.